Dale, me trae. Muy buenas tardes a todos. Desde la Universidad Austral y la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales les damos la bienvenida a esta masterclass, la internacionalización como motor de desarrollo subnacional. Como muchos de ustedes conocen, esta Escuela de Gobierno nace con el propósito de ser un socio estratégico de los gobiernos con 3 objetivos fundamentales: la mejora de la calidad institucional, de la calidad de gestión pública y de una adecuada inserción internacional. La internacionalización de organizaciones y gobiernos juega un papel central entrelazando estos 3 elementos y las 3 áreas principales de esta escuela, que se centran en políticas públicas, relaciones internacionales y sustentabilidad. Es por eso que a partir de este año nuestra escuela dará un lugar especial a este capítulo de la internacionalización de organizaciones por medio de nuevos ejes de investigación y formación, según pasará a comentarles en un momento Sofía del Carril. En ese marco les agradecemos a los panelistas que hoy se reúnen en esta masterclass y a todos ustedes por participar, y dejo la palabra a Sofía del Carril, directora del Máster en Relaciones Internacionales, quien moderará nuestro encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, a quienes hoy nos acompañan virtualmente. Como decía Celina, la cuestión de la inserción internacional de Argentina y de la región en el mundo es una cuestión central desde el inicio de la Escuela de Gobierno, y creemos que justamente la internacionalización de las organizaciones es central para esa inserción. Creemos también que la internacionalización está al alcance de la mano de distintos tipos de organizaciones, ya sean empresas grandes, pymes, cámaras sectoriales, municipios, provincias, por supuesto también organizaciones no gubernamentales. Así que para nosotros es un placer, además de trabajar estos temas en nuestras maestrías, en nuestros programas ejecutivos, poder ofrecer una nueva formación que van a poder ver lanzando en el mes de abril sobre la internacionalización de gobiernos subnacionales. Es un programa corto, es un programa ejecutivo de 2 días y medio, va a tener lugar el 13, 14, 15 de abril acá en Buenos Aires, y justamente apunta a un público variado, por supuesto un público que venga del sector estatal, funcionarios de gobiernos provinciales, de ciudades, de organismos internacionales, pero también del sector privado y del tercer sector. Así que bueno, para no tomar mucho tiempo y dar comienzo a esta actividad, que dicho sea de paso es la primera actividad del año, así que les agradecemos mucho que nos acompañen. Les quiero presentar a los 4 oradores del día de hoy. Nos acompaña Fernando Estrafase, secretario general de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien además es profesor de esta escuela y de la maestría en políticas públicas. Francisco Retnikov, subsecretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, que va a estar a través de Zoom. La senadora nacional Gladys González, senadora por la provincia de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Marcelo Scaglione, quien es especialista en gestión pública y relaciones internacionales, trabaja mucho en la relación entre América Latina y Europa, y fue subsecretario de Estado, representante del Ministerio de Hacienda por Argentina de la OCDE. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Fernando Estrafase para empezar con esta actividad. Bueno, muchas gracias, Sofía, gracias, Elina, del otro lado. Muchas gracias a las, creo que ya son casi 70 personas que nos están viendo online, y especialmente muy honrado de que estén participando todos los amigos y colegas no conocidos presencialmente. Quiero destacar también que veo muchas caras que en los últimos años me estoy encontrando en las distintas ediciones de la primera materia de la maestría de políticas públicas, que doy hace 7 años. Es un gran honor volver a
y también con algunas presencias destacadas que del otro lado no ven, pero de funcionarios de muy alta trayectoria en la Cancillería, que en honor a la discreción no voy a mencionar, pero todos saben a quién me refiero. Es realmente un honor que estén acá. Y muy contento de lo que tomar el año académico, antes de la maestría de políticas públicas de este año, con este curso, con esta masterclass, que como decía Sofía, va a tratar de entusiasmarnos a todos los que le escuchan para ser parte del curso corto que va a ocurrir en abril sobre este tema, camino también a el desarrollo en la Escuela de Gobierno de un área dedicada a las cuestiones de internacionalización de gobiernos subnacionales. Categoría general que abarca provincias, ciudades y también de otras organizaciones que no son públicas, pero que hacen también a la matriz de desarrollo de alguna jurisdicción geográfica puntual. Los colegas que me acompañan, que ya lo presentó Sofía, son de altísima trayectoria, como ella describió, y también hoy vienen a puntualizar sobre un par de temas que ejemplifican mejor que cualquier otro, digamos, relanzado protagonismo que tienen los gobiernos subnacionales en la agenda global. Dos temas en los cuales, como por ejemplo el cambio climático y el ingreso de Argentina en la OECD, los cuales tienen dimensión global para la Argentina, pero epicentro subnacional o regional. Más sobre eso se van a referir ellos, pero no quería dejar de mencionar lo importante que es que ellos desarrollen esos temas, que además en ambos casos los tienen de protagonistas en el policy making, decíamos en el curso de los temas. Y Francisco, pues Nico, que está ahí virtual porque se rompió los meniscos y los ligamentos de forma muy oportuna, entonces está participando desde el más allá, desde un lugar todo blanco. Francisco, además, es subsecretario de Relaciones Internacionales y gran protagonista de una fuente de contenidos para este curso, que no es la única, porque no se trata de eso, pero definitivamente protagoniza varias etapas del curso, es la propia estrategia de internacionalización de la ciudad de Buenos Aires. Sí, el curso no se trata de eso, pero abreva muchos aspectos sobre eso. Entonces, entrando a la carátula, y creo que depende de mí ponerla, del curso, vamos a empezar por declarar, revelar preferencias del curso, digamos, declarar un objetivo, también me animaría a decir una ideología del curso, como hablábamos en la materia de economía política y las políticas públicas. La primera es la ideología del curso, me refiero al curso es al que va a venir y al que hoy sintetizamos, es que la internacionalización tiene grandes dividendos en materia de desarrollo para los gobiernos y para las regiones que estos gobiernos lideran. Es decir, el curso tiene una definitiva concepción pro-internacionalización. Prefiero que hable con la palabra internacionalización que pro. Lo otro hace a una preferencia política que no es el objeto de este curso. Y a lo largo del curso tratamos de justificar por qué. Pero dicho de una manera más sencilla, como muchas veces hacemos en el curso, es una apuesta con dividendos asegurados y probados sobre los gobiernos internacionalizados. Entonces, parte del curso también se va a preguntar por qué los gobiernos no lo hacen. Y la primera constatación que vamos a desarrollar, y porque es una gran apuesta positiva de dividendos casi asegurados para los gobiernos internacionalizarse, es que los motores del crecimiento que tiene la Argentina por delante y que hoy el mundo se abre como idea diferencial en la Argentina, por otras razones que quizás en otro curso podemos profundizar, están los motores del crecimiento entendiendo por ellos algunos temas
y cuestiones de la agenda económica internacional que abren oportunidades para la Argentina, yo diría están, y ahora lo vamos a ver en estos y en otros, normalmente distribuidos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Es decir, aquellas áreas de potencial crecimiento económico que la Argentina puede aprovechar en los próximos años no están concentradas en un solo lugar, sino, por suerte, además, están distribuidas por toda la Argentina. Por lo tanto, esta demanda de buena política internacional para esos motores de crecimiento va a necesariamente llegar a distintas latitudes de la Argentina y a distintos niveles de gobierno. Ahí hay varios ejemplos, pero quizás el más obvio de todos, la enorme oportunidad que tiene la Argentina para protagonizar la cuestión de la seguridad alimentaria del mundo. O sea, no es solamente la oportunidad de aumentar nuestras exportaciones de alimentos. El COVID, la invasión de Rusia a Ucrania, pusieron de relevancia lo que se llama la cuestión de la seguridad alimentaria, cómo el mundo va a asegurar la producción de alimentos dada ruptura de las cadenas logísticas en un caso, conflicto geopolítico en otro, que por ejemplo quitó de la frontera productiva una parte importante de la geografía fértil del mundo, como sería la pampa ucraniana. Argentina es protagonista de todas estas economías que vemos en la presentación. Pero muchas veces van a ver que no repito lo mismo que dice en la presentación, porque para esto tienen la presentación. Pero en distintas economías regionales, algunos commodities centrales de la seguridad alimentaria en el mundo, Argentina es protagonista y lo son, especialmente algunas de sus provincias. Entonces, lo que pasa en materia de políticas de seguridad alimentaria a nivel global, los acuerdos que Argentina logra generar para aumentar los mercados, las condiciones de comercialización que estos acuerdos arbitren, hace a la matriz de desarrollo de esas provincias que están vinculadas a los distintos temas de seguridad alimentaria. En minería, además del contrapunto típico que hacemos de por qué siendo la misma cordillera de un lado se exporta 10 o 20 veces más, creo que es de cobre. Pancho, era 10 o 20 veces más lo que exporta Chile de cobre que Argentina. Ahí va. Además de esto, hoy Europa está discutiendo, entre otras cosas, lo que se llama el Pacto Verde, que establece que para 2035 no va a haber más autos a combustión circulando por Europa. Eso significa una oportunidad enorme para el litio en todo el mundo. Y nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos la segunda reserva más importante de litio en el mundo, que es el Triángulo del Litio en el norte, compuesta además por participación de Jujuy, Salta y Catamarca. Lo que pase con el litio, la forma en que estas provincias regulen el mercado, lo que Argentina vaya a hacer, por ejemplo, con una iniciativa que lideran los Estados Unidos para agrupar una serie de países productores de litio y consumidores o procesadores, incluido también al rol de China en esta industria, es absolutamente clave para lo que vaya a pasar con la matriz de desarrollo de esa provincia. La forma en que estas provincias, por ejemplo, sean capaces de atraer capital humano e inversiones para desarrollar la industria del litio, va a determinar, para hacerlo, digamos, muy sencillo, que en vez de solamente extraer el litio de forma cruda, eventualmente un día se instale una fábrica de baterías en alguna de esas provincias. Qué oportuno. Les pido también disculpas a muchos de los colegas que están acá, que no los miro de frente porque también hay que mirar la capa de la parte del litio. Pero también es verdad que el litio y la forma en que se extraiga en esas provincias, la forma en que se trate de agregar valor, no va a depender solo de lo que esas provincias quieran hacer, sino de cambio climático que va a determinar límites a los modelos, la forma de extracción y a los jugadores participantes. Entonces, acá es donde, abusando de la frase, todo empieza a tener que ver con todo. No es neutral para una provincia
aquello que se esté discutiendo en materia de cambio climático, que después se va a referir para las propias decisiones en materia de aprovechamiento de ese recurso. Por eso la agenda internacional importa, por ejemplo, para esas provincias. En materia de energía, si hay algo que trajo también especialmente la invasión de Rusia a Ucrania, es la agenda de la seguridad energética del mundo. Que hace que, por ejemplo, hoy Europa mire con otros ojos la posibilidad de avanzar en la Unión Europea del Mercosur, que se da cuenta que eventualmente el Mercosur, y especialmente Argentina, podrían ser eventualmente una fuente de redundancia en materia de provisión de gas licuado, además de la que ya tienen países y el propio Estados Unidos. Entonces, para estas provincias argentinas que participan de este recurso estratégico, por ejemplo Neuquén, lo que vaya a ocurrir en esa relación geopolítica es y para avanzar, no aburrir con los ejemplos, pero algunos son muy obvios. Otro motor del crecimiento argentino son las industrias basadas en el conocimiento, que muchas veces, de manera errónea, tienden a ubicarse exclusivamente en una localización urbana o más estrictamente en la ciudad de Buenos Aires. Todas estas flechitas, probablemente acá presentes no lleguen a ver en detalle, lo que marcan son distintos hubs de desarrollo de industrias basadas en el conocimiento, por suerte, a lo largo y a lo ancho del país. Algunos de los que más conocemos, además de la ciudad de Buenos Aires, que realmente tiene uno, están en Córdoba, están en Tandil. Las industrias basadas en el conocimiento dependen de un recurso estratégico, el capital humano. Y el capital humano, aprendimos en los últimos años, sigue a la calidad de vida. Y la calidad de vida depende de muchos factores, entre los cuales está la forma en que la diversidad del lugar donde uno va a vivir, la calidad del ambiente en donde uno va a localizarse, la posibilidad de trabajar en comunidad con gente distinta de todo el mundo. La Argentina tiene un potencial enorme para eso, pero para que estas provincias y hubs regionales logren atraer ese capital humano, también deberán darse una política de atracción internacional para que ese capital humano. Y eso nos deriva a otros temas que nos vamos a referir. Y el último tema es el turismo. Yo no tengo que justificar acá el potencial que tiene la Argentina en turismo. Sin embargo, todo ese potencial toca con un cuello de botella la conectividad de la Argentina con el mundo. ¿Me dijo alguien alguna vez? La Argentina es un lugar, nadie puede ir a visitar un lugar a donde no puede llegar. Y la Argentina es un lugar al que casi exclusivamente de algunas latitudes, la mayoría de las latitudes, solo se puede llegar en avión. La política internacional del gobierno argentino en general, por ejemplo en materia de cielos abiertos, pero la capacidad de generar condiciones de gobiernos nacionales para mejorar la conectividad de esos gobiernos, no solo con otros centros de distribución de vuelos en la Argentina y en la región, sino con el mundo, también es bien importante. Y en los últimos años, debo decir, esto corre por cuenta mía, en el gobierno anterior hubieron avances bien significativos en ese sentido. Entonces, la política aerocomercial de un país y las capacidades de una provincia para traer vuelos no es neutral, obviamente, de la capacidad de esa provincia de explotar en toda su dimensión el recurso turístico. Entonces, hasta acá, algunas de las razones por las cuales nosotros justificamos en el curso nuestra ideología a favor de la internacionalización. Y si quieren, en un nivel más agregado, la verdad que tenemos que decir, y ahora le voy a pasar, le voy dando a Pancho el tiempo para despegarse y decirlo, también planteamos que esta internacionalización se encuentra, además de con un nivel de desarrollo relativo de las agendas internacionales en provincias y ciudades, medio abajo, ahí podemos conversar con algunos colegas, algunas excepciones muy destacadas, se encuentra también con un país poco internacionalizado o poco integrado al mundo en los términos que le permitirían a nuestros motores del crecimiento
realizar todo su potencial. Pancho, ¿querés comentar esta? ¿Sí, tomo aire? Sí, claro, gracias, Fernando. Efectivamente, como decía Fernando, lo que nosotros vamos a plantear de hoy, la importancia de la internacionalización a nivel subnacional, está todo el tiempo en interacción, en vinculación con el grado de internacionalización o de integración internacional que tienen los países de los cuales esos gobiernos subnacionales forman parte. Y ahí hay digamos, a lo largo del mundo uno puede ver diversas combinaciones, ¿no? Diversas combinaciones de grado y tipo de apertura de los estados, de los países, con los grado y tipo de aperturas de los distintos gobiernos subnacionales. Lo que nosotros vemos en Argentina son primero una regularidad que a esta altura debería ser bastante obvia para todos nosotros, que es que efectivamente los países que están más abiertos o están más dispuestos a vincularse con el mundo tienen mayores niveles de desarrollo. Es una regularidad, evitemos hablar en este momento, digamos, en este caso, de relaciones causales, pero es una trayectoria que se observa a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, que los países más desarrollados están más integrados al mundo. Y que Argentina tiene un grado de integración relativamente bajo respecto a los países del mundo en su totalidad, relativamente bajo en términos de países similares a lo largo del mundo, e inclusive relativamente bajos en términos de sus pares de la región en algunos casos. Se escucha mucho hablar, ustedes habrán escuchado hablar del paralelismo que se hace entre, por ejemplo, Argentina y Australia, un paralelismo de carácter histórico. Países que iban en una similar trayectoria de desarrollo y de vinculación que por algún motivo se desacoplaron hacia mediados del siglo XX. Bueno, nosotros hoy estamos en una situación en la cual podríamos haber sido Australia en términos de integración. Entonces, esa internacionalización que es posible y deseable y que da dividendos a los gobiernos locales, subnacionales, locales, que mencionaba Fernando, se encuentra con un país que no está lo suficientemente integrado a nivel internacional en el caso de Argentina. Hoy nuestras exportaciones son alrededor del 18% del PBI. Este número, inclusive, si lo mirábamos pre-pandemia, era un número que hoy está alto, porque hoy tenemos un efecto de precios sobre energía y alimentos que nos benefician, pero históricamente inclusive ha sido más bajo. Nuestros socios, nuestros países vecinos tienen un nivel de exportaciones sobre PBI mucho más alto. Tenemos acuerdos comerciales con una parte ínfima del mundo. Si Argentina logra que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur entre en vigencia, ese número va a pasar, pero hoy es 10% del PBI, lo que limita muchísimo las oportunidades de desarrollo local. Fernando hablaba de los motores de crecimiento antes. Bueno, estos motores de crecimiento se potencian si el país está más integrado comercialmente al mundo. El nivel de inversión extranjera directa es bajísimo comparado con la región también, producto de factores que escapan al contenido de esta clase, ¿no? Que tienen que ver con la estabilidad macroeconómica y algunos temas vinculados a las regulaciones, pero aún así, nivel de exportaciones directas es bajo. Argentina no es un país que sea, digamos, que dé la bienvenida a las inversiones extranjeras directas, y esto tiene un impacto en las regiones enorme. Marcelo Scaglione va a hablar un poquito de eso más adelante. Y como decía Fernando, un nivel de conectividad para un país que está en general lejos de los grandes centros emisores de visitantes, pongámoslo en sentido amplio, visitantes en sentido amplio, que si no cambia, digamos, es un gran limitante para nuestro desarrollo y el desarrollo local también. Entonces, Argentina está en esa situación. Eso no quiere decir que los gobiernos subnacionales no puedan y no deban darse una estrategia de inserción internacional. Gracias, Pancho. Mientras la Argentina se debate en el desafío de integrarse más y mejor a la economía internacional, otros ya arrancaron. Y el otro ya arrancaron refiere especialmente a gobiernos subnacionales. Nosotros, leitmotiv de este curso, acá no estamos inventando excepcionalmente nada, estamos
funcionando sobre una estrategia que nos dimos en la ciudad, mirando el resto del mundo que hacen, pero sobre todo captando una tendencia internacional. London and Partners, por ejemplo, iniciativa público-privada de Londres para internacionalizar la ciudad de Londres, tiene objetivos muy concretos de internacionalización y benchmarks de éxito. De la misma forma que el estado de Indiana, por ejemplo, en los Estados Unidos, que además los mide bianualmente para rendir cuentas de cómo están trabajando en la internacionalización. Quizás, no tan lejos como Londres o como Indiana, o nos suena mucho más intuitivo lo que logró Jujuy en los últimos años. Tenemos a un colega de Jujuy acá en el sala, no seguro probablemente en las virtuales, que ya llegan a 6. Pero realmente es admirable cómo la provincia de Jujuy, digamos, logró un posicionamiento internacional protagónico, yo diría, a partir de 3 temas que antes no eran tan protagónicos en su agenda de desarrollo. Litio, en los términos que estábamos señalando antes, turismo, a partir de la mejora de la conectividad, y cannabis medicinal. Temas, si ustedes quieren, de la frontera productiva de los últimos tiempos. Esa foto que ustedes ven en la presentación, es la foto del gobernador Morales, viendo, si no me equivoco, el G20, imagino, a Xi Jinping, y, digamos, en parte, más allá del protocolo asociado a que un gobernador, distintos gobernadores en ese G20, nuestro 18, reciban a los presidentes, estaban que, eventualmente, dando la oportunidad, el gobernador Morales también tenía cosas para conversar. Este ejemplo, si ustedes quieren, impresionista del posicionamiento internacional en una provincia, es potencialmente proyectable al rol internacional de otras provincias de la Argentina. Como les decía antes, está pasando en todo el mundo, no solamente en Argentina, y algunos van muy por delante. Hay una creciente ponderación, jerarquización en la ponderación del rol de gobiernos subnacionales en distintos temas que hacen a la agenda pública del país al que pertenecen, y algunos en términos globales también. Ahí tienen también de manera arbitrariamente selectiva varios artículos y titulares de diarios que reflexionan sobre el rol político y casi geopolítico, en algunos casos creciente, de gobiernos subnacionales en temas de la agenda pública, desde gobernadores y alcaldes de Estados Unidos que participan de la discusión de qué hacer con China, hasta, por supuesto, cuestiones vinculadas al cambio climático, probablemente el tema de mayor impacto global con eficiencia urbana, pues se va a referir Gladys, hasta obviamente cuestiones, como se va a referir Marcelo, vinculadas al rol de algunos gobiernos subnacionales europeos y estadounidenses en la reconstrucción de Ucrania a partir de lo que la OSD está planteando. Es decir, esta agenda que nosotros estamos planteando en el curso ya arrancó y está muy adelantada respecto de lo que la Argentina todavía puede lograr. Y en parte está muy adelantada, y ahora vamos a enseñarlo, porque pasa que venir de este lado. Está muy adelantada porque, especialmente en el caso de ciudades, ahí está, fíjate, sí, para acá, adentro, especialmente en el caso de ciudades, el mundo se está convirtiendo en cada vez más urbano, y por lo tanto, muchas cuestiones globales cada vez empiezan a tener más resonancia urbana. ¿Cómo están? Mi nombre es Agustín, gracias a todos por estar acá y a estar virtuales. Nosotros, digamos, una pregunta que nos empezamos a hacer es ¿por qué es toda la slide anterior que slide de todos los graphs, de todos los titulares de noticias, todas las revistas de informaciones hablando de internacionalización de globos subnacionales? Entonces tenemos claro que, como dijeron Pancho y Fernando en las slides anteriores, la internacionalización es clave para el mundo. Si bien solo internacionalizado no te va a hacer desarrollar, sin internacionalización no hay eso. Piénsenlo de esa manera. Entonces nosotros en esta pregunta de por qué es esto,
Yo estudié relaciones internacionales, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esto. Todos estudiamos el tema del desarrollo del sistema internacional westphaliano, enfocado en los estados, autocéntrico, al 100%. Y en el último tiempo nosotros vemos que estos estados nacionales van ganando nuevos poderes. Estos nuevos poderes muchas veces tienen que ver con el poder de gobernantes locales, digamos locales. La gente a lo largo del tiempo, como ustedes pueden ver en esos gráficos, en tanto arriba más que nada, se va cada vez más poblando ciudades. Es un mundo cada vez más urbano, donde el gobernante de una ciudad tiene un poder relativo que por ahí antes no tenía, donde el gobernante de una provincia también, el gobernador, como vimos, por ejemplo, en el caso de Cuba y en otros casos en los países anteriores, tiene una nueva capacidad de hacer política y influir en decisiones globales que antes eran solo del sistema internacional más westphaliano enfocado en los estados. Entonces ustedes ahí pueden ver, digamos, en la parte de abajo, se refiere a las ciudades. Solamente 2% de la superficie global van a ir más de la mitad de la población y el 80% del PIB. Entonces eso es un poco lo que quisimos responder con esta pregunta de por qué los gobiernos nacionales van a tener eso. Gracias, Raúl. Ese rol que Agus describía, los gobiernos nacionales ganando espacio político, se evidencia también en la arquitectura global del sistema de ciudades y de algunas cuestiones políticas. Cuando fue el G20, cuando fue el G20 en 2018 en Argentina, desde la ciudad nos propusimos, dada esta relevancia que entendíamos en las ciudades, crear un espacio que vincule a presidentes con alcaldes de ciudades globales, de ciudades que estuvieran protagonizando algunos de los grandes temas globales que a los presidentes les preocupaban, pero que serían el centro de la ciudad. Cambio climático es uno, pero migraciones, por ejemplo, es otro. Y en parte es otro, migraciones, ¿por qué? ¿A dónde van a parar las personas desplazadas en busca de una oportunidad? A las ciudades, porque ahí es donde están las oportunidades. O temas de integración social y de conflicto a veces social asociado a esa desintegración. Si uno yo siempre ponía el ejemplo, que si uno se toma el subte del distrito 16, tanto le gusta Marcelo, y se baja en la estación Saint-Denis, de París, en París, va a haber una suerte de expresión explícita de conflictos de integración, en parte porque esta es toda una zona muy, digamos, protagonizada por la comunidad musulmana, que no termina de incorporarse muchos de los modos de vivir, planteos que el país se Entonces, todos estos temas requieren de espacios, por ejemplo, como el Urban 20, que plantea cuestiones de importancia global como el centro urbano. Y pasa en otros lugares también. El Departamento de Estado acaba de aprobar, hará 3 meses más o menos, un special envoy, un representante especial para el tema de gobierno de la diplomacia subnacional. Para Estados Unidos el tema es importante por varias razones muy coincidentes. De hecho, va a haber en Denver, fines de abril, una conferencia de ciudades de distintas partes del mundo que van a dialogar bajo el auspicio, digamos, dentro de Estado sobre estos temas. Nuestra propia Cancillería tiene ese espacio, el Consejo Federal de Relaciones Exteriores, que invita a las áreas internacionales de cada provincia a tratar de establecer algunos lineamientos estratégicos conjuntos. Instituciones como la Fundación Exportar, por ejemplo, tiene larga tradición de armar también misiones comerciales lideradas desde la Fundación Exportar, pero acompañadas también por nuestro entramado estatal, con independencia de la opinión que uno puede tener en uno u otro momento histórico, tiene bastante incorporado esto también. Y ni que hablar, desde hacer un mínimo comentario, de espacio de relacionamiento subnacional en las redes de diplomacia parlamentaria en el mundo.
Buenas tardes a todos. Gracias a esta casa por recibirnos. Y ahí hay algunos que después voy a hacer mención para nosotros de la participación de los parlamentarios, tanto diputados como senadores en estos ámbitos. Y en el Congreso de la Nación, en Argentina y también en el resto de los países, tiene grupos de amistad. Eso no tiene tanta fuerza al final del día, porque depende mucho de quien lo presida. Pero sí tiene mucha fuerza porque hay una institucionalización de esos espacios, como estos, como la Unión Interparlamentaria, como algunas otras que les voy a mencionar puntualmente, que tienen financiamiento, tienen un programa de capacitación, un programa anual, y que hace que los legisladores nos encontremos y compartamos conocimiento y especialmente buenas prácticas, experiencias legislativas. Creo que el gran desafío que tenemos, tomando algo que recién Fernando dijo, es la poca incidencia que tiene la diplomacia parlamentaria, no solamente en Argentina, sino que es algo que todavía hace falta mayor maduración para incidir luego en las decisiones de los ejecutivos, de los estados, de los gobiernos nacionales. La verdad es que la experiencia es muy rica para mejorar la performance legislativa, pero el grado de incidencia no termina en otra cosa que una declaración no vinculante que en la mayoría de los eventos que uno hace para acercarla a los ejecutivos. Y ahí tenemos una enorme oportunidad, que después retomo el tema, por la importancia que tienen los congresos en la decisión de cualquier política, ya sea desde la aprobación del presupuesto nacional, en qué se destina cada centavo de la política pública nacional, en la definición de las regulaciones, como justamente en la ratificación y luego la implementación efectiva de los tratados internacionales y de los compromisos de política exterior de nuestro país. Gracias, Gladys. Te adelanto dos, ahora voy a venir. Probablemente un país en donde Estados Unidos es un país en donde esta tensión para la política exterior entre Estados nacionales y el gobierno federal se expresa con mayor intensidad, es justamente Estados Unidos. Quizás recuerden lo que ocurrió cuando asume Trump la presidencia, inmediatamente enuncia que va a retirar a los Estados Unidos es un país de los acuerdos de París. Los acuerdos de París son los acuerdos que comprometían a los países del mundo a distintas metas en materia de cambio climático. Trump dice, se la corta, esto lo firmó Obama, que ponen unas restricciones al crecimiento de los Estados Unidos espurias, voy a retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París. Inmediatamente surge un movimiento que se llamó We Are Still, protagonizado por gobernadores, alcaldes y empresas, diciendo, miren, no sé lo que va a hacer Trump con los Estados Unidos, pero nosotros que estamos adentro de los Estados Unidos, nos quedamos. Es decir, vamos a cumplir voluntariamente las metas del Acuerdo de París, más allá de lo que el gobierno federal quiera hacer. Al final del día, contabilizando las metas de los que se quedaron adentro, Estados Unidos lograba lo que como país iba a lograr si se quedaba. ¿Me expliqué en el juego de palabras? Entonces, de alguna forma, entre comillas, torcieron el brazo del gobierno federal cumpliendo voluntariamente metas que el gobierno federal había decidido como país no se incluye. El mismo tipo de debate se da en términos de cuestiones de migración, especialmente con los estados más involucrados, y ni que hablar en cuestiones de atracción de inversiones, cuestiones, si ustedes quieren, más de política interna. Todas estas, y en algunos casos también, tienen sinceramente que ver con lo que acabamos de contar, pero no hay ninguna duda que gobiernos subnacionales con determinados atributos de internacionalización, esto está muy probado, esto es una línea de trabajo, le derraman atributos a los países a los cuales pertenecen. Ustedes dirán alguna vez, quizás les sale también, me voy a Madrid, me voy a París, me voy a España, no decimos no voy a España, no voy a Francia.
Porque en general, o voy a New York, y París, Madrid y New York no representan fielmente la totalidad de la idiosincrasia, de la dinámica de vida de España, de Francia y los Estados Unidos. Especialmente los Estados Unidos, que conozco bastante, uno se mete un poquito en la costa este para el centro y va a constatar que hay muchos estados. Este centro, west, hay que hablar del estado de Oregon, de Washington, ahí, o la costa oeste en general. Sin embargo, las ciudades muchas veces derraman algunos de esos atributos hacia el resto. Una suerte de externalidad positiva o negativa, según qué atributos sean, que las ciudades la derraman al resto del país. Vuelvo una para atrás para comentar también que la cultura del sistema internacional de organizaciones, el organismo de crédito, también está hirviendo en este debate. Hoy probablemente la cuestión central que discuten los organismos de crédito para los fines de nuestro scope, digamos, Banco Mundial, la CAF, es la presión que tienen de gobiernos subnacionales de acceder directamente, es decir, sin garantía soberana a esos préstamos, versus la arquitectura financiera como está armada el día de hoy, que hace que una provincia, muchos de los que nos están mirando, una de las que nos están mirando, los que están acá, deba contar algo así como con la aprobación del gobierno nacional para poder tomar un crédito. Y esa aprobación depende de un montón de factores. En el mejor de los casos, de la cuota crediticia que un país tiene para asignar en toda su provincia, en el peor de los casos, de una discreción política. Entonces, esto es un tema que hoy los organismos discuten, y muchos otros, como por ejemplo la OECD, empiezan a evidenciar el hecho de que muchas de las cosas que proponen, se las proponen a los países que las quieren implementar en las ciudades. El climático es un gran ejemplo. El cambio climático, en muchos casos, pasa por pasar la matriz del transporte eléctrico, en lugares donde eso va a ocurrir en las ciudades. Pero de eso se va a referir. Por ejemplo, en el caso de la OECD, Córdoba, nuestra provincia de Córdoba, es muy reputada, está muy bien posicionada por haber llevado adelante con la OECD todo un proceso de assessment de sus SDGs, ¿no? Su indicador de desarrollo territorial, y se explica y presentación, van a ver cómo dice Córdoba, Argentina, pero vincula Córdoba con Asunción, con Lima, con São Paulo, con Santiago de Chile y con Buenos Aires. Córdoba fue la primera provincia, marco de la cooperación de Argentina con la OCDE, que se lleva más de 30 años, que llevar adelante una evaluación de sus políticas de desarrollo territorial. Lo hizo en coherencia y consistencia con el gobierno nacional, de ser de los signos políticos distintos, pero justamente siguiendo esta importancia que están teniendo los gobiernos subnacionales en estas cuestiones internacionales. Un área internacional de una provincia o de una ciudad debiera tener músculo, de capacidad relacional para vincularse directamente con estas agencias de cooperación. Las ciudades cooperan, como mostré antes, por ejemplo, en el caso del Urban 20, en el caso del C40 y otros muchos agrupamientos, también compiten. Y hoy hay en el mundo, y el curso va a trabajar algo de eso, porque vamos a hacer una sesión específica, toda una serie de rankings que señalizan el resto del mundo dónde está parado uno y otro. Y con los rankings hay dos estrategias posibles: enojarse con el mensajero o trabajarlos para mejorar. Y el curso va a escuchar un poco a paneo de cuáles son los rankings relevantes para las provincias y ciudades argentinas, cómo hacer para trabajar y mejorar. Y ahí tenemos mucha experiencia. Buenos Aires en algunos casos, Ushuaia en otros, saliendo hace muy poco como una de las 10 destinos más salarios del mundo, y otros en donde no nos da tan bien. Pero hay una economía política de los rankings que incluso va. Probablemente, si ustedes me preguntan, con esto termino antes de darle la palabra a Marcelo Gaglares,
el objetivo central, la aspiración más que objetivo central que tendríamos con este curso es que al finalizar el mismo, los responsables internacionales, de ciudades, provincias, también de organizaciones privadas que operan en alguna determinada región, impulsen el desarrollo de estrategias de internacionalización en sus lugares. No porque la internacionalización vaya a ocurrir solamente por el hecho de tener una estrategia, pero también como creo que era Séneca que decía no hay viento favorable para que no sabe a dónde va. Entonces, tener una estrategia de internacionalización que le señaliza al resto del mundo cuáles son los vectores de internacionalización de esta provincia, de esta ciudad, cuáles son las prioridades y qué esperar, es definitivamente un primer paso para después accionar. Vamos a realizar muchas estrategias a lo largo del curso, hay algunos elementos que todos tienen, y estamos incluso pensando, y todavía no lo definimos, si algo de, no sé si llamarlo trabajo final, pero resumen de qué te llevaste de este curso puede estar alrededor de algún bendito memo, todos saben del otro curso, sobre cómo internacionalizar el lugar al que uno pertenece. Le voy a dar la palabra a Marcelo, que es Marcelo, ¿no? Gálvez, que como dijimos ya antes, trae uno de dos temas de altísima densidad internacional, no importa de qué provincia y ciudad pertenezcas. Como decimos siempre, ya no hace falta ser especialista en cambio climático para darte cuenta que están pasando cosas en el mundo con el cambio climático y que esas cosas cada vez más determinan las estrategias de desarrollo, buenas o por las malas, de las provincias y de las ciudades. Vale, Gladys. Bueno, los saludo otra vez. Me toca a mí un poco contarles justamente cómo la política exterior argentina y la política exterior de cada país ha priorizado justamente la política climática como el impacto global y impacto doméstico determinante. El cambio climático ha superado las cuestiones ambientales y se ha posicionado como una temática de política exterior en sí misma. Y acá, partiendo del primer enunciado que hace Fernando acerca de cómo planteamos nosotros la posición frente a esto, claramente en la política climática también hay una discusión de si tenemos un rol de política exterior activo y de liderazgo, que es lo que nosotros creemos que debemos tener para el desarrollo y el crecimiento de la población y de nuestros territorios, o si tenemos una reacción más defensiva frente a un cambio climático que se puede pensar como amenazante al desarrollo necesario en los países en desarrollo. A lo largo de los últimos años y la diferencia de gobiernos, estas actitudes o estas políticas exteriores de los diferentes gobiernos han tenido esos matices de un lado hacia otro. Claramente nuestro convencimiento, nuestra convicción es que la política exterior climática de la Argentina tiene que ser activa y que para insertarnos en el mundo, muchos de esos compromisos internacionales justamente tienen que tener un reflejo en la política doméstica que nos muestre de manera transparente de qué manera cumplimos esos compromisos, que no sean solo enunciativos, sino justamente que haya una rendición de cuentas como país del cumplimiento de esos compromisos. ¿Por qué matices? Porque aún frente a un rol activo, nosotros estamos en un sur que a veces plantea, y en esto es muy importante lo que se deja reducir en los principios de nuestra ley de cambio climático, que por nuestra necesidad de desarrollo y por nuestra incidencia incluso en el cambio climático, las responsabilidades que tienen los países en desarrollo son responsabilidades comunes respecto de todos los países del planeta, pero diferenciadas.
tanto por las causas y la incidencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global de nuestro país, como la necesidad de poder compatibilizar nuestros compromisos y nuestra política climática con la necesidad de desarrollo, de generación de empleo, de superación de la pobreza. Entonces a veces hay en estas discusiones y en todos los ámbitos en los que participamos del cambio climático, aún posiciones más sur-sur en contra del norte, y aquella agenda que impone el norte va a ser una limitante para nuestro desarrollo. Nosotros creemos que, muy por el contrario, esta agenda, aún, obviamente, y con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es una agenda de oportunidades. La Argentina ha asumido compromisos internacionales como la ratificación del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el acuerdo de que se mencionaba recién Fernando, y eso, por supuesto, dio lugar a la Ley de Cambio Climático, al Gabinete de Cambio Climático y al Plan de Mitigación y Adaptación de Cambio Climático. Hasta hace algunos años, pero siempre la concepción de la necesidad de construir soluciones locales es absolutamente histórica, pero las decisiones y los ámbitos internacionales, claramente, como decía Agustín, siguen siendo las conferencias de las partes, y las convenciones y los protocolos siempre son los estados y las naciones quienes terminan coordinando y acordando y decidiendo acerca de las políticas de los países. Pero de manera horizontal y ante la conciencia y el reconocimiento del rol absolutamente determinante de los gobiernos subnacionales y de otros actores globales, como es el sector privado, como son las organizaciones de la sociedad civil, aparecen otros actores y un entramado en el sistema internacional de mayor relevancia, que aún sin formar parte formalmente de, por ejemplo, los COPs de cambio climático, tienen una incidencia a través de organismos, como recién Fernando mencionaba, redes, que ahora las vamos a mencionar, pero a su vez incidencia respecto de algunas campañas en función de estrategias de opinión pública bastante interesantes. Acá un tema que creo que es importante para entender la transversalidad que tiene la política climática y por qué, o sea, la importancia que tiene la política climática, la transversalidad desde el entendimiento de que abarca todas las áreas de gobierno, que se trata de una política de desarrollo, ya no es una política que la lleva el Ministerio de Ambiente, sino que es una política que define absolutamente la política de desarrollo de un país, en el área de energía, de transporte, de salud, del ordenamiento del territorio, en el área, por supuesto, de construcción, las posibilidades y los desafíos de movilidad y de construcción sustentable, todas las áreas de gobierno, de ahí lo que es el gabinete ampliado, el gabinete, perdón, de cambio climático, que involucra las decisiones absolutamente de todo un gobierno, es la visión del desarrollo. Así como los ODS justamente tienen que ver con todas las áreas de desarrollo de un país y tienen un impacto global, acá también la transversalidad, además de ser la transversalidad de áreas de gobierno, es una transversalidad de territorio, porque implica, tiene impacto y además incidencia, por supuesto, en las decisiones, lo local, lo provincial, lo nacional y lo regional. Por las ramas. Acá mencionaba algunas de las organizaciones que no son solamente, algunas son específicamente de cambio climático, recién hablando de Urban 20, de C40, a nivel local o a nivel nacional, la RAMCC, que es la red justamente de municipios frente al cambio climático. También otras organizaciones que inciden específicamente de cambio climático tienen un capítulo sobre el tema y acompañan desde capacitación y financiamiento a las ciudades. Esto es importante decirlo porque más allá de los ámbitos específicos del cambio climático, forma parte de un capítulo en el G20, un capítulo en el G7, un capítulo en la Asamblea de Naciones Unidas, digamos,
que no es solo en los organismos y en las redes, en las instituciones específicas, sino que justamente constituye la principal amenaza a los derechos humanos que enfrenta hoy la humanidad, la importancia de la temática merece justamente que sea un capítulo para todos los ámbitos de la política exterior y del sistema internacional. Acá, simplemente ejemplos también muy azarosos de la presencia de ciudades argentinas y de provincias involucradas en la temática de cambio climático y participando de estas redes y beneficiándose de estas redes en la transferencia de tecnología y conocimiento, por supuesto, bueno, en algunos casos el financiamiento, y en algunos casos con presencia, la decisión de estas organizaciones territoriales de tener presencia, por ejemplo, en las COPs, en donde, vuelvo a decir, son ámbitos en donde solamente discuten los estados, y sin embargo hay una alta presencia de alcaldes, de gobernadores y del sector privado, y además de las organizaciones de la sociedad civil. Eventos paralelos, lo mismo en la diplomacia parlamentaria a la que hago mención y que Fernando mencionaba antes. Pues hacemos eventos paralelos, tratamos de incidir ante la responsabilidad de que lo que se decide en estos ámbitos influye en el futuro de lo que pasa en los territorios. Por eso tenemos un desafío de mejorar esa diplomacia para que tenga mayor incidencia. Y va a depender no solo de la decisión de los estados, sino también, y esto creo que vamos a poder trabajarlo mucho en el curso, de cuáles son las capacidades de los equipos en los gobiernos locales, las capacidades de los equipos en los gobiernos provinciales, y también de las capacidades en los equipos de los parlamentos, para que esas diplomacias ejerzan mayor incidencia. Lo mismo, sí, solamente una nota al pie. Aquí en la escuela, como bien saben, Nico Selina, trabajamos 3 grandes temas, ¿no? A nivel posgrado, políticas públicas, relaciones internacionales y ambiental. Y tenemos como 2 líneas que son muy importantes, porque están en el medio de esas 3 líneas. Una que tiene que ver con el tema de gobierno de ciudades y otra que tiene que ver con la diplomacia parlamentaria. Justamente, si ustedes entran a la web de la escuela, van a poder ver que tenemos un centro de estudios parlamentarios que tiene algunos programas específicos, incluido uno de diplomacia parlamentaria que era Juan Diego Cincunetti, que nos va a estar acompañando también en este programa. Estuve el año pasado conversando con ellos, con Graciela Camaño, muy buena la charla con mis alumnos, y muy interesante porque la verdad para nosotros es un gran desafío. Cada vez que nos invitan o participamos de estos encuentros o deciden las instituciones de diplomacia parlamentaria hacer eventos paralelos a las COPs, siempre hay una discusión que a veces se queda simplemente en declaraciones. Uno se va enriquecido y mejora su performance y trae ejemplos de legislaciones, pero creo que hay que dar el salto, ¿no? La incidencia tiene que ser mayor y tenemos que pasar de lo declarativo a la acción cooperativa, y me parece que en los gobiernos nacionales, salvo algunos casos, está pasando lo mismo. ¿Qué es lo que traigo también acá como un desafío que lo veo permanentemente en la construcción de la política pública en mi trabajo con el sector productivo? El sector productivo también tiene una estrategia absolutamente, la mayoría del sector productivo, de política de sostenibilidad y una hoja de ruta de descarbonización y un departamento de sostenibilidad que además supera lo meramente ambiental. Son departamentos también de diversidad que en su estrategia, en la definición de su negocio, tienen en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, en donde también deciden participar de estos ámbitos y tienen una estrategia de internacionalización que no solamente tiene que ver con sus negocios, sino también con estrategias de cooperación, de acceso a tecnología y un compromiso que, como decía recién Fernando, que caracteriza a las ciudades, también caracteriza a algunas organizaciones de empresas, que no solamente los mueve la competencia, sino también la cooperación. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la solidaridad y la responsabilidad. Acá algunos ejemplos. El Pacto Global. Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas, pero cada país, o muchos países, tienen su red propia, y la verdad es que tienen muchos programas muy interesantes, y en esto, bueno, también contarles cómo es que se suman, y no solamente son
gobiernos nacionales y empresas, y también organizaciones de la sociedad civil. Ejemplo de la Alianza para la Acción Climática Argentina, en donde también son variados actores globales, y ya no solo los estados nacionales. Nosotros trabajamos mucho en el diseño de la política pública en contacto con el sector privado, con el CEA, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, que también tiene no solo una agenda de cambio climático activa, en donde son muchas las empresas absolutamente comprometidas con este plan de negocio, entendiendo que es una oportunidad enorme de hacer punta y de ganar mercado con el sello verde, sino también un trabajo que se hace con esta visión que les decía de la cooperación. Por nombrarles el Sistema B, que tiene los ODS en su misma esencia, que también tiene su estrategia de internalización. De hecho, las empresas que lograron la ley de Sistema B en Colombia vinieron al Parlamento argentino para convencernos que tengamos ley de Sistema B en Argentina. Y después un ejemplo que les traje de cómo también el sector agropecuario argentino decide, aún en un ámbito no formal, pero sí de los side events de las COP, participar de las diferentes COPs y hacerse escuchar en conjunto con otros sectores agropecuarios, digamos, de otros países, para compartir experiencias y también pensando en esto que decía Fernando, lo que se decide y lo que después nosotros ratificamos como país es lo que luego influye en las regulaciones del sector productivo, en lo que le decimos que se puede hacer, que no se puede hacer o cómo se puede hacer, y en la vida de nuestras ciudades. Entonces, no incidir o no estar preparados para incidir está fuera de la mesa en donde se toman las decisiones que tienen que ver con vos. Y eso me parece que es el gran desafío que tenemos, de poder dar las herramientas a todos estos actores para que eso sea cada vez mejor. La agenda climática y la internacionalización, bueno, está muy chiquita la letra ahí, pero puso una serie de disparadores que tienen que ver con lo que es posible, ¿no? La generación de empleo a través de la agenda de cambio climático, de las energías renovables, de la eficiencia energética, de la construcción sustentable, de la economía circular, la calidad de vida en esto del ranking de las ciudades que es tan importante, las inversiones sostenibles, el financiamiento que está cada día más condicionado, toda la banca internacional, pero también la banca pública y la banca privada, condicionan su financiamiento a salvaguardas ambientales cada vez más exigentes. Y esto también lo vamos a ver en el curso, vamos a ver cómo Argentina viene atrás, tanto en bonos verdes como en mercados de carbono, a diferencia de sus países vecinos, y esto, cómo es que los gobiernos, recién Fernando planteaba muy claramente nuestro proceso institucional de que siempre hay que pedir permiso a Nación, y eso la verdad que es un gran obstáculo, pero cómo también estas organizaciones, desde este condicionante y con este condicionante ambiental, llevan financiamiento a las empresas, ¿no? A las empresas que ya han hecho el clic. Yo siempre digo, falta que haga el clic la gran parte de la dirigencia política argentina y acompañe lo que ya está pasando. Por supuesto, transferencia de tecnología y conocimiento, cooperación técnica, y después un tema que es importante, que hay algunas notas ahí que también son muy azarosas, de desafíos que tenemos, pero claramente esta agenda, y ahora Marcelo va a hacer mucho hincapié en qué es lo que tenemos que hacer como país para poder ingresar a OCDE. Una de las limitantes que vamos a tener para exportar muchos de nuestros productos va a ser que podamos certificar la trazabilidad de nuestros productos garantizando que vienen de una deforestación cero. Esto es una decisión de la Unión Europea, y ese comercio exterior condicionado, ahí hay un mix entre una agenda climática que puede ser una oportunidad, porque claramente nosotros podemos tener un campo que logre esa certificación, porque además aprovecha oportunidades dentro de un bosque con ganadería silvopastoril integrada, con restauración de los ambientes, con un equilibrio a través de las buenas prácticas agropecuarias que nos va a permitir posicionarnos como un país productor y exportador de alimentos sostenibles, justamente teniendo en cuenta esta agenda de oportunidades climáticas, pero a su vez el condicionante. O lo hacemos por convicción o lo hacemos por conveniencia, pero esto está pasando y nos exige estar preparados para ese desafío.
Ya entonces, creo que esta es la última, le paso la palabra a Marcelo, pero quiero terminar diciendo que el desafío que tenemos en la agenda de cambio climático, creo que es sumar más actores determinantes justamente para lograr que en todos los poderes y los niveles del Estado podamos tener las herramientas, y creo que este curso un poco va focalizado a ello, para que logremos que la agenda del cambio climático se convierta en una oportunidad de desarrollo y no de freno al desarrollo, a pesar de los enormes desafíos que por supuesto tenemos y que influyen cuando hablamos de regulaciones, incluso el enorme desafío de que la transición sea justa. Ustedes deben haber escuchado, de no dejar a nadie afuera, de tener muy en cuenta las vulnerabilidades de nuestra población, los programas de empleabilidad para hacer los cambios hacia el empleo verde, que sigue siendo también, o es fundamentalmente, una enorme oportunidad de desarrollo para la Argentina. Pero queda mucho más para decir, para construir estas herramientas que les decía, en oportunidad que profundicemos en el caso. Gracias, Marce. Bueno, gracias. Un placer estar nuevamente en esta casa, de la OCDE. Estamos hablando mucho en los últimos 7 años. Pero les quiero contar esto, que es lo que se viene, porque justamente la OCDE es lo que se viene. Ya que somos campeones del mundo por tercera vez, me acordaba del programa Fútbol de Primera, cuando decía lo que se viene. Bueno, lo que se viene es esto. Lo que se viene es el acceso a la OCDE, y lo voy a decir con mucha humildad. La relación de una Argentina a OCDE ya de más de 40 años y más de 30 años de una relación de cooperación técnica. Como ustedes saben, lo hemos dicho ya de veces, la OCDE es la continuación del Plan Marshall. Se creó en 1961 por 20 países, Estados Unidos y Canadá, que fueron los 2 países financiadores del Plan Marshall, y 18 países europeos que debían refundarse después de la Segunda Guerra Mundial, y a lo largo de estos años, de 1961 a 2023, la OCDE fue creciendo, al principio con un foco exclusivo en el desarrollo económico, y en los últimos 20 años con un foco más integral, no solamente en el desarrollo productivo, sino también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura social, educación y salud, todo el tema del desarrollo ambiental, muy especialmente todo lo que tiene que ver con la calidad institucional y el buen gobierno. Y no solamente dejó de ser una organización básicamente europea, sino que a partir de 1904, cuando ponga la OCDE comienza a expandirse y llevar sus fronteras hacia Asia, y después, justamente en los últimos 20 años, y muy influido por una Secretaría General liderada por un mexicano, Ángel Murguía, la OCDE comenzó a desarrollarse primero hacia los países de Europa del Este, una herramienta complementaria al proceso de convergencia de estos países que salían del comunismo, se integraban en la Unión Europea y al mismo tiempo ingresaban a la OCDE. Y a partir de la década de los 90, la gran novedad es la expansión de la OCDE hacia América Latina, primero con el ingreso de México en 1994, segundo con el ingreso de Chile en el año 2010, y en los últimos años con el ingreso de Colombia en 2018 y Costa Rica en 2019. Fíjense qué es lo que se viene, porque justamente decíamos, la OCDE es una organización que se creó para refundar a Europa, y acá a 15 años, si lo miramos en modo prospectivo, los grandes protagonistas de la OCDE van a estar en América Latina, porque la reciente ola de ingresos, donde se aprobaron las invitaciones para 3 países de América Latina, Argentina, Brasil y Perú, por el lado de América Latina, y de Bulgaria, Croacia y Rumania por el lado de la Unión Europea. De acá a 15 años, cuando Argentina, Brasil y Chile sean miembros, la América Latina va a tener la segunda parte de la OCDE, con el upside que eso representa para la región en términos económicos, aprovechando todos estos motores del crecimiento de lo que hablaba Fernando: alimentos, industria, minería, energía, las economías basadas en el conocimiento y el turismo. Todo eso
basado con las buenas prácticas de la OCDE, que justamente lo que hacen es cooperar en base al diálogo entre los países miembros. Vuelvo a recordar, la OCDE, a diferencia del sistema de Naciones Unidas, que tiene más de 200 miembros, tiene únicamente 38 países. Es un club al cual no cualquier país ingresa. Argentina está en la puerta, Argentina va a ser país miembro de la OCDE, y eso nos va a obligar a una serie de evoluciones y de transformaciones positivas, que en definitiva son las transformaciones positivas que pasaron los países europeos, que pasaron justamente de refundarse luego de estar devastados por la Segunda Guerra Mundial, y pasaron los países de Europa del Este cuando salieron del comunismo y ingresaron a la Unión Europea, y al mismo tiempo a la OCDE, o de países emergentes, como es el caso de Corea del Sur, que en 30 años pasó del subdesarrollo al desarrollo, usado justamente por Japón, que motivó a Corea del Sur a ingresar a la OCDE, que hoy Corea del Sur es la 12ª economía desarrollada del mundo, es el 6º exportador mundial, pero al mismo tiempo está en los indicadores más avanzados en el ranking de la OCDE, de la educación, ciencia, tecnología, emprendedurismo, y cuyo PIB per cápita en los últimos 25 años se duplicó, pasando de $14.000 en promedio a más de 45.000, justamente aprovechando este ingreso a la OCDE. Como decíamos, tenemos 4 grandes ejes que vamos a desarrollar más en el curso de lo que tiene que ver con las buenas prácticas de la OCDE. La OCDE tiene un conjunto de más de 250 prácticas, 66 para ser precisos, de las cuales casi un tercio están relacionadas con el ambiente. Por eso toda esta agenda que Gladys detallaba acerca de ambiente y cambio climático es extremadamente importante, porque es lo que se viene y podemos tener dos miradas. Miramos como un condicionante, como una oportunidad para acceder mejor al mundo, porque los mercados que se van a abrir van a tener esas cuestiones relacionadas con el cambio climático y el ambiente como requisitos. Y la buena noticia es que ya se está trabajando sobre esos temas. No es algo que tenemos que empezar de cero. Hoy la Unión Europea está invirtiendo y está definiendo, sobre todo en la región del Gran Chaco americano argentino, para que los productores de nuestro país estén en condiciones de no solamente tener la trazabilidad de sus productos en cuanto a la no deforestación, tanto para lo que es la ganadería como la agricultura. Entonces, hablando de lo que son las buenas prácticas de la OCDE, decimos que tenemos un tercio que está relacionado con ambiente. Ustedes saben, ambiente es una competencia originaria de las provincias. Una parte importante de las buenas prácticas de la OCDE está relacionada con la infraestructura social, la educación y salud. A lo mejor no todos conocen la OCDE, pero todos escucharon hablar de las pruebas PISA. Las pruebas PISA tienen justamente el impacto de la calidad educativa en distintos países miembros de la OCDE o otros países que están en el proceso de acceso. También están las pruebas TALIS, que miden el impacto de la enseñanza, cómo enseñan los profesores y cómo aprenden los alumnos, que se complementan con las pruebas PISA. Y tanto la salud como la educación son también competencias originarias de la provincia, con lo cual el trabajo que hay que hacerse, el trabajo de base, es un trabajo muy importante. Después tenemos todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo económico. Si hablamos de lo que son las industrias extractivas, de minería, de pesca, son todas también competencias originarias de las provincias. Y al mismo tiempo, las cuestiones que tienen que ver con la calidad institucional, cuestiones que tienen que ver con la organización de la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, los gobiernos abiertos, son también cuestiones en donde las provincias han trabajado en el marco del proceso de Argentina a la OCDE, tienen realmente una agenda muy importante hacia adelante. Todo esto trae como consecuencia, en primer lugar, que tiene que ver con el desarrollo económico, el acceso al crédito internacional, no solamente para los países, sino fundamentalmente para las empresas, la disminución del riesgo país. Esto es muy importante. La disminución del riesgo país también está asociada con el ingreso a la OCDE. Esta disminución del riesgo país relacionado con... ¿Puede interrumpir un minuto?
Si me dejas terminar, porque ya tengo 5 minutos y ya dejamos abiertos las preguntas. Esa disminución del riesgo país también impacta en el costo del crédito y las garantías para las empresas. Y, en definitiva, este conjunto de medidas, que si bien están relacionadas con el gobierno nacional, porque la OCDE es un organismo internacional que está integrado por gobiernos, cuando hablamos de países federales, como es el caso de la República Argentina, la OCDE lo que te exige en el marco de las reformas y las transformaciones, en primer lugar, es el alineamiento de las buenas prácticas de la OCDE. En segundo lugar, es el traspaso al derecho positivo. Por eso es tan importante lo que señalaba Gladys acerca de la diplomacia parlamentaria, porque las grandes transformaciones que tenemos que realizar tienen que ser traspasadas al derecho positivo, no solamente nacional, sino en el caso del ambiente, educación, salud, desarrollo productivo, todo lo que tiene que ver con las industrias extractivas y con la pesca a nivel de los gobiernos provinciales. Eso es un trabajo muy importante que tiene que hacerse en cada una de las 24 jurisdicciones. Lo que se busca al final del día es que esas buenas prácticas generen el impacto deseado, y ese impacto deseado está en las ciudades, en las provincias, en las economías regionales y en los sectores productivos provinciales. Con lo cual, al final del día, como me gusta decir, más que la OCDE sea un organismo internacional que reúne a gobiernos, los beneficiarios son las provincias, son las ciudades. Ese mejoramiento de la confianza, esa mayor atracción de inversiones, vuelvo a repetir, 38 países que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Y esa inversión y ese comercio global no llega ni a la Cancillería, ni a Casa Rosada, ni al Ministerio de Economía, sean a los territorios, sean a las provincias. Y para finalizar, y ya dar lugar a las preguntas y respuestas, unos indicadores que presentaba Fernando al principio acerca de la relevancia de los entes subnacionales a nivel de las grandes metas. Me quedo con dos: el 80% del PBI global, casi el 80% del consumo energético pasa por las ciudades. Se fijan también indicadores de la OCDE que tienen que ver con inversión pública, casi el 60% de inversión pública de los países miembros de la OCDE transcurre a nivel subnacional, ciudades, aglomeraciones, provincias, economías regionales. La eficiencia y la eficacia de los servicios públicos para la OCDE está en el ámbito local, por eso se trabaja a nivel de los ámbitos locales, como también la participación ciudadana y la transparencia, otro indicador de la OCDE. El 60% de la participación ciudadana en la toma de decisiones se da en los ámbitos de nivel local. Y como decíamos también al comienzo, de unas experiencias ya exitosas del trabajo que viene haciendo Córdoba desde el año 2016, relacionando las buenas prácticas de la OCDE, las buenas prácticas de la OCDE en el desarrollo sostenible de la provincia, el trabajo que hicimos también de gobierno de Santa Fe, siguió avanzando, y acá aprovecho que está Juan desde el Ministerio de Modernización con Andrés Ibarra, nos hizo avanzar muchísimo en todas las cuestiones del gobierno abierto que hicimos no únicamente a nivel de nación, sino trabajando en varias provincias como Salta, Santa Fe, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Las pruebas PISA, que tienen el conjunto de provincias que participaron de las pruebas PISA en los últimos 7 años: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Y por último, y esto vamos a ampliarlo bien en el caso, en el curso del trabajo que está realizando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en varias provincias del país, para construir un camino federal hacia la OCDE, para mostrar que el impacto positivo de las buenas prácticas y estándares internacionales de la OCDE se da a nivel global. Gracias, Marcelo. Terminamos entonces, estamos tratando de entusiasmar aún más, curso corto, en abril, revisando los
temas que van a ser parte del 2550. Todos los cuales intentamos resumir en esta hora y cuarto que llevamos conversando nosotros. Vamos a sostener con más evidencia que hay una oportunidad y una brecha de internacionalización, sobre todo de lenguas nacionales. Vamos a hacer un doble clic, incluso hasta un nivel metodológico en cuestiones de financiamiento internacional para sus nacionales. Seguina y Sofía varias veces manifestaron que hay una demanda muy clara de colegas en distintas provincias de la Argentina sobre qué se puede esperar de los organismos internacionales y cómo acceder a esa cooperación, en algunos casos, financiamiento en otros. Cómo acceder quiere decir no solo a quién pedirle qué, sino cómo hacerlo. Por eso vamos a hacer un workshop especial sobre preparación de proyectos para financiamiento y para cooperación. Después vamos a revisar qué está discutiendo el mundo en materia de temas globales que hacen a los gobiernos nacionales. Temas que están desafiando bien y los cuales todavía ni siquiera accedido. Vamos a mezclar un poco de conocimiento y accionabilidad en cómo elaborar estrategias de posicionamiento, de proyección internacional, de posicionamiento internacional para gobiernos y ciudades. El curso no se trata exclusivamente de eso, pero vamos a ver algunos elementos constitutivos de estas estrategias. Para más datos, después obviamente siguen. Así que, Sofi, si bien hay un colega acá que quería preguntar algo, pero te doy la palabra a vos para que dirijas cómo seguimos. Y justamente, antes de darle la palabra a Mario, la primera pregunta que recibimos de sector fue cómo se encaran estos temas en el taller de abril, más allá de lo que pueden ver en pantalla. La idea de los programas ejecutivos es que la gente se lleve información, inspiración y relacionamiento en el mundo, ¿no? Entonces siempre nuestros programas ejecutivos apuntan a estas tres cosas. Información que por ahí les pueda ser útil para cada uno de ustedes en su día a día, inspiración también, que nunca viene mal, por supuesto, relacionamiento, contactos, hablamos mucho de redes hoy, justamente las redes las forman más instituciones, personas. Entonces, está bueno que puedan darse y conocer gente que trabaja en los mismos temas de distintos lugares geográficos de Argentina y de distintos sectores. Tenemos varias preguntas en el chat, si quieren